Alejandro Toledo, tengo en mis manos Voces Reunidas de Antonio Porquia y Ujú, estaba pensando recientemente en cómo tenemos que empezar a explicar la cantidad de personas que fueron decisivas, ¿no? En el siglo XX, a las nuevas generaciones. Estaba pensando, acabo de hacer una nota con el tema de cómo recordar Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Y pareciera ser que nadie tendría que recordar cómo recordarlo, pero ujú. la verdad es que hay muchas personas y muchos eventos que hay que empezar a hacer historia, y entre ellos Antonio Porquia, ¿no? ¿Quién fue Antonio Porquia? Sí, es curioso porque aparentemente es un personaje marginal de la literatura argentina. Incluso he visto páginas de historia de la literatura argentina donde lo definen como un autor menor que solo escribía aforismos, como si se tratara de un género menor y un personaje menor, ¿no? En contraste tenemos pues, la admiración que por su obra han tenido eh, escritores como Roger Caillois o como André Breton, como el mismo Borges, que escribió un prólogo para una traducción francesa a cargo de Roger Monnier, que lo exaltan como una gran figura y como un gran maestro, ¿no? Entonces, a Daniel González Dueñas y a mí nos ocurrió que llegamos a Porky había Roberto Juarros, que Mm. él fue el que en una conversación que tuvimos en uno de los viajes de Juarros a la Ciudad de México, al mencionarle el nombre de Antonio Porquia, se le iluminaron los ojos y nos narró lo que fue la circunstancia en que él encontró primero las voces en aquella edición de la Asociación Impulso de Buenos Aires, del barrio de La Boca, y luego cómo fue su peregrinación para dar con el personaje, ¿no? Entonces, quizá la definición que más le acomoda porque es la de que es un gran maestro, ¿no? Un personaje iluminado que no escribió poesía directamente, que no escribió cuentos, no hizo prosa ensayística y que solo escribió eso que él llamaba voces, que tampoco le gustaba mucho la definición de aforismo, etcétera, ¿no? Sino que su obra única, excepcional, son esas líneas que él dejó en un par de libros publicados como libros de autor y que después tuvieron un avance interesante en distintos frentes, ¿no? Hay un montón de historias de gente que descubre eh, a Porquia. Ujú. Yo una vez platicando con Álvaro Mutis, por ejemplo, de pronto surgió el tema Porquia y él fue a su, entró a su biblioteca y sacó el ejemplar que tenía en la edición de Hachette, que fue la que circuló por muchas décadas y que era un volumen que él atesoraba, ¿no? Entonces, también conocí a Pavel Grushko, un traductor ruso, Ujú. que tenía sus informantes, digamos, literarios en todo el continente, y alguna vez recibió un paquete de libros, de novedades, de libros distintos, y ahí venía esa modesta edición de Porquia que le causó un gran deslumbramiento. Ahora, como el perseguidor de Julio Cortázar, que lo está tocando mañana, pareciera ser que Porcia con sus voces también lo está tocando mañana, por esta cosa que tú siempre dices, ¿no? Que lo descubren a Porcia, ¿no? Y creo que va a haber mucha gente descubriéndolo y sobre todo ahora con tu libro, ¿no? Sí, pues ha tenido, digamos, varios descubrimientos, ¿no? Nosotros llegamos a Porquia había Roberto Juarros. Estaba ahora revisando mi biblioteca y encontré es un pastado que hizo Daniel González Dueñas en el 95 para nosotros, ¿no? Hay dos ejemplares de este empastado con las voces de Porky. Es el primer intento de hacer unas voces reunidas y Ujú. era algo personal, algo que solo teníamos él y yo en, al, al recopilar la edición de Hachette con el libro de Laura Cerrato que se llama Voces Reunidas, ¿no? Entonces se nos ocurrió juntar los dos materiales, numerar las voces y tener una, una reunión de las voces de Porgia para nuestra biblioteca personal. Entonces yo le
propuse hacer algún contacto con la gente de Hachette. La empresa entonces se llamaba Hachette Edicial. Ujú. Y escribía a Buenos Aires solicitando la autorización de reunir estas voces reunidas y salió así la primera edición en 98 en la Coordinación de Difusión Cultural, una edición de la UNAM, que es la primera el primer intento de hacer nuestras voces reunidas, ¿no? Y a eso surgió algo muy curioso porque a la vez encontré yo en internet que alguien de nombre Ángel Ross había abierto una página dedicada a las voces de Porky, Ujú. como recopilatorias, y él era lo mismo, encontrarse el libro, fascinarse con el personaje y quererlo compartir, ¿no? Entonces, este Ángel Ross, que vive en la ciudad de Córdoba, se convirtió desde entonces en nuestro informante y hacía viajes a Buenos Aires para para conocer a aquellos que habían tratado a Antonio Porgia. Y de cada encuentro salía enriquecido con nuevas voces que le daban originales manuscritos Ujú. de Porgia, con grabaciones. Hay un disco que incluso que salió en la edición española de las Voces Reunidas en Pretextos, con donde Porgia dice algunas de sus voces, e incluso salió con el matecito, no sé cómo se llama, pocillo, vaso de mate El mate, de, se de llama mate. Porgia. Ajá, Salió con el matecito de Porgia ajá. que le regaló a alguien. Entonces, Ángel Ross fue un ángel que nos ayudó a enriquecer las voces reunidas y con el que hicimos las ediciones que han subsecuentes, ya hay dos ediciones en Argentina, hay una en España y dos mexicanas, ¿no? Ujú. Entonces es un camino que se ha dado, digamos, casi naturalmente. En estas continuas ediciones nos faltaba, yo sentía que se volviera a editar en México, porque después de aquella edición del 98, que fue en la edición de la UNAM, no existían unas voces reunidas en nuestro país. Entonces, de ahí que propusiéramos a la Universidad Autónoma de Querétaro esta edición de voces reunidas, ¿no? Bueno, vamos a hablar precisamente de la edición. Es maravillosa la edición de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay que darle aplausos, digamos, ¿no lo crees así? Sí, sí, pues el atractivo, digamos, de proponerlo ahí es que tienen ahora un cuerpo editorial muy interesante, con un enorme respeto por lo que es el objeto del libro. Ujú. El- Saben escoger el papel adecuado y la tipografía adecuada para hacer un ejemplar realmente, realmente muy, muy hermoso, ¿no? Sí. Entonces, esa fue una de las razones por las que lo llevamos con esta, que es una editorial universitaria de provincia, digamos, pero que sabemos que iba a ser un libro digno de Porgia, ¿no? Ahora, bueno, pues felicitaciones a ti y a Daniel García Dueñas. Me impresionó mucho el discurso de Alejandra Pizarnik sobre Porquia. Mm. Lo debo haber leído alguna vez, pero no lo recordaba. Y esta cosa de sentirse amparada en la noche por estas voces, Mm. teniendo en cuenta que ahora los géneros no son tan terribles como eran antes, digamos, ¿no? Y hoy alguien que escribe, que hubiera escrito aforismos como Porcia hubiera sido realmente una persona muy popular, ¿no? Bueno, curiosamente el género del aforismo, digamos, o de las voces ahora, al parecer tendría como muchos practicantes, ¿no? Porque en cierta forma el Twitter Claro. es un fragmento, es escritura fragmentaria, digamos, ¿no? Y tiende, en sus mejores momentos, tiende al aforismo. Aún así, en este contexto, digamos, global de muchos aforistas en potencia, sigue sorprendiendo la obra de Porgia, ¿no? Sigue siendo excepcional. El otro día yo hice un ejercicio en Facebook de pedir a la gente que me diera un número del 1 al número de voces que tenemos hasta ahora numeradas, que es y que es como si fuera una suerte de oráculo. Ujú, Son 1184. ujú. Entonces la gente me decía 25, yo les leía la voz número 25,
que era como lo que les determinaría, digamos, la suerte durante ese mes, ¿no? Entonces, el libro de Porcia puede leerse de esa manera, a saltos. Puedes despertar en la mañana y abrirlo al azar y encontrar que una voz, por ejemplo, todo juguete tiene derecho a romperse, te va a significar algo durante ese día, ¿no? No es un escritor fácil. No, claro que no. Hay voces que son cerradas, oscuras, y, y aunque el género parece sencillo en cuanto que es una línea, dos líneas, tiene sus dificultades y pocos realmente saben sortearlas bien, ¿no? Ujú. Mm. Ahora, también es cierto que descubriendo el personaje en esas anécdotas que tú cuentas, seguramente viniendo de Ángel, de este Ángel de ustedes, es una personalidad fascinante por otro lado, ¿no? Las historias que cuentas ahí son maravillosas, ¿no? Eh, sí, cuando fuimos a Buenos Aires les llamó la atención primero que dos escritores mexicanos de pronto se hubieran convertido como en los especialistas o en los recopiladores de la obra de un autor argentino. Y entre ellos conocimos, por ejemplo, a un viejo librero que se llama Julián Polito. No sé si tú tienes referencia de él. Había No, tenido alguna librería, muy amigo de Roberto Juarros, ajá. quien contó una historia similar a la de Juarros de cómo descubrieron primero al autor y después al personaje que vivía en las afueras de Buenos Aires, y cómo tenía él una reunión continua de pintores sobre todo, que además vivía en una casa modesta, pero llena de cuadros de autores importantes, ¿no? Entonces, que hay una especie de círculo ahí artístico, ¿no? Es curioso, pero porque solía estar rodeado de pintores. Entre ellos me parece Jules Solar, fue de, los- Ujú. de sus amigos, ¿no? O con aquel grupo de la Asociación Impulso del barrio de la Boca, aunque su obra no tiene una consistencia plástica, digamos, ¿no? Las voces son pura palabra, digamos, ¿no? Es como, Sí. como la semilla del pensamiento ahí condensada en muy pocas palabras. Ahora, también es cierto que el prólogo de Borges y toda esta, este reconocimiento de Borges lo ayudó muchísimo al final, digamos, ¿no? Fue una cosa bastante importante para él, ¿no? Sí, sí, Roberto Juárez contaba que, bueno, inicialmente le habían solicitado a él el prólogo. No, le solicitaron el prólogo a Borges, pero no llegaba. Ajá, Esperaban, estaba ya hecha la traducción de Roger Munier y estaban esperando la llegada de un prólogo que en algún momento pensaron que no iba a ser entregado, ¿no? Pero entonces por eso le pidieron a Juarros que escribiera un texto que es el que se convirtió en el epílogo, porque finalmente llega el prólogo de Borges, que resuelve muy bien, digamos, la ecuación del aforista, ¿no? Del autor. A pesar de que no hubo gran trato con él, e incluso había la anécdota de que en algún momento porque lleva algunos de sus aforismos a la revista Sur, y después de meses pregunta que si se iban a publicar y le dicen que estaban corrigiéndole el estilo y que sí, es cierto, sí, que la el cuentas rechazo ahí, de que sí, y que retira sus cosas y se va, ¿no? Y no dice absolutamente nada, digamos, ¿no? Me encanta. finalmente Borges lo reconoce, digamos, en el prólogo a la traducción francesa, ¿no? Mm. Ujú. Bueno, me encantó el libro. Va a ser distribuido por la Universidad de Querétaro. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo? Ellos distribuyen a través del Fondo de Cultura Económica, entonces supongo que llegará a Ujú, las librerías del fondo, ¿no? Quizá ya esté en el Bella Época. Y ujú. pues es una edición que creo que vale la pena, ¿no? Es un camino largo que, digo que la primera recopilación la hicimos en el 85 un ejemplo, de hay solo 2 ejemplares, digamos, para consumo personal.
Y a partir de la del 98 ocurrieron esto de que se fueron abriendo caminos, tanto en Argentina, donde ya lleva 2 ediciones, como en España, donde la editó Pretextos, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, ujú. no, la última pregunta sería, ¿qué dirías tú de Roberto Juarros, ya que lo sacas a cuento? Está bastante olvidado, me parece a mí, en la literatura argentina, a pesar de que es un poeta muy importante, y es un poeta, yo creo que bastante borgiano, ¿no? También. Sí, tiene ese como fantasma de ser un Sí. poeta de la inteligencia, digamos, ¿no? Ujú. Un poeta frío. Y un poco jugando con eso, Daniel González Beñez y yo en algún momento hicimos una colección de los poemas amorosos que Roberto Juarros le escribió a Laura Cerrato. Ya hay unos que son realmente maravillosos, ¿no? Era un hombre de gran lucidez, de gran inteligencia, muy, muy generoso. Hay una anécdota este, que nos ocurrió con él después de que tuvimos varias sesiones de conversaciones para un libro que se llamó La Fidelidad al Relámpago. En una visita que hizo él a México, nos recibió en el cuarto de su hotel, que él era invitado a un encuentro de poetas que se realizó en el Teatro de la Ciudad, no recuerdo exactamente en qué año, invitados por Homero Aridgis, me parece. Participaron Octavio Paz, Jaime Sabines y no, otros grandes poetas. Bueno, quiso recibirnos en su cuarto, quiso invitarnos un café, y al pedirlo le notificaron ahí de la gerencia que tenían la restricción de no dar servicios al cuarto a los poetas. Estaban así como fichados por el lugar, no sé a razón de qué. Y él en ese momento pidió hablar con el gerente. Estaba muy sonriente con nosotros y realmente se sentía muy bien porque le llevamos la transcripción de la entrevista, la había él revisado y sentía que había tenido como interlocutores que en cierto modo lo entendían. Entonces llamó al gerente, pidió hablar con el gerente, le soltó unas 6 frases de una enorme contundencia, con una voz grave, poderosa, que supongo que dejaron temblando al pobre gerente. Y él cuelga y se voltea hacia nosotros con una enorme sonrisa. O sea, ese momento, yo lo que entendí es que él supo que en ese instante necesitaban decirse algunas cosas Qué maravilla. y las dijo, y eso no es que le haya creado gran satisfacción, sabía que ese momento había terminado ahí y que lo que seguía era lo que no se había interrumpido, que era la conversación con nosotros, ¿no? Y su serenidad al hablar con nosotros de su poesía y de su amistad con Antonio Porgia, ¿no? Qué maravilla. Un gran personaje, para mí un personaje increíble, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo enorme. Que estés muy bien. Gracias Gracias. a ti. Adiós.